Muy buenas tardes, continuamos con la serie de clases EHCI. Carlos Guillermo Senra, mi nombre, creador de la escuela Educación Humana Coaching Integral. El tema del día de hoy es la depresión. La depresión es algo así como uno de los temas ideales en cuanto a ejemplificar alguna cuestión en la que ni uno solo de los aspectos integrales queda de lado. Les recordamos que hay una cuestión que se llama el factorial, lo cual es generadora de posibilidades. Dentro del integral, recuerden que hay 6 aspectos, 4 en la dimensión humana y 2 en la espiritual propiamente dicha. Y por lo tanto hay 6 posibilidades básicas relacionadas con la causa de algo. El factorial es aquella operación matemática que nos habla de las posibilidades de combinación surgidas de una cifra. Si yo tengo 2 posibilidades, el número 1 dejémoslo de lado, una posibilidad es una y no hay posibilidades de combinación, salvo dentro de esa una en cuanto a diferencia de grados. Pero lo que es realmente combinar causas, ahí ya precisamos de la cifra del 2 en adelante. Entonces, para el factorial, si tenemos 2 posibilidades, automáticamente, de manera extendida, pasamos a tener 3, porque vendría a ser una o la otra o las dos juntas. Y esto se va acrecentando, como se suele decir, no aritméticamente, sino geométricamente, exponencialmente. A medida que la cifra es más grande, las posibilidades son proporcionalmente mucho más grandes. Y ya teniendo 3 elementos, las posibilidades de combinación son nada menos que 7. Así que imagínense, dentro de 6 causas, el alto número de posibilidades combinatorias. Tanto una definición concreta, descriptiva, que comprenda lo que es causa y efecto, como una metafórica. Entonces, digamos, por un lado, a la depresión yo la categorizo como un drenaje crónico de energía. Drenaje es una pérdida crónica. Y en materia de lo metafórico y no por eso mucho menos útil como imagen, como herramienta de comprensión, la llamaría un piloto automático energético. ¿Qué quiere decir esto de piloto automático? Piloto automático en cuanto a la idea de algo que funciona con lo mínimo posible, en ese sentido, fuera de algo que parezca que esté aludiendo a algo que funciona solo. Y también creo que es bueno extender el juego de definiciones a considerarlo un mal psicofísico típico, y que por lo tanto, y atando cabos con este tema del factorial, lo que nos abre la cabeza a entender el juego infinito de posibilidades que tienen las situaciones. Mal psicofísico típico y por lo tanto el origen orgánico, mecánico, angustioso, todo lo que está encerrado dentro de lo psicofísico, extendiéndolo a lo psíquico si se quiere, físico, emocional, mental, no sale de tener un origen orgánico, mecánico y o angustioso. ¿A qué llamamos recorrido angustioso o angustia en sentido general? Primero que todo, contextualizando un poco esto de qué es causa, qué es consecuencia, casi siempre si hay angustia, es decir, si hay una base de sufrimiento mental y emocional, no va a estar atribuida, como nos gusta mucho hacer, porque nos gusta victimizarnos y buscar culpas y causas afuera, a un evento precisamente de causa puramente emocional o mental o disparadora de una reacción nuestra emocional y mental, sino que la propia persona, sin ningún evento que la esté perturbando, sea hiperemocional. ¿Qué es hiperemocional? Siempre explico que lo mejor que puede hacer una persona, porque es lo único que está dentro de la realidad y de la salud, que son las variables principales para un crecimiento genuino, es entender su propio juego y el de que es alguien con una posibilidad de individualizarse, es decir, de independizarse de sus propias partes.
¿Por qué es necesaria esta aclaración? Porque en general la mayoría de las personas no entienden el juego, no entienden ni las propias posibilidades que tienen, y viven literalmente arrastrados o tomados por sus partes cuando ellos tienen que ser quienes las primero observen y luego quienes las controlen, quienes las dirijan, quienes las subordinen. Y esto comienza por verse separado de sí mismo, algo que el maestro Gurdjieff mencionaba no por cualquier cosa reiteradamente. Él decía el separarse a sí mismo de sí mismo. Pero lamentablemente podemos ser falsamente activos, falsamente alegres y realmente vivir una vida de fantasía si no comprendemos que especialmente lo emocional, esta dimensión tan complicada que si no la comprendemos, si la curamos, si la controlamos y manejamos, nos puede perturbar seriamente la percepción de nosotros mismos y del entorno, que tenemos que comenzar especialmente por vernos separados de nuestra propia parte emocional, disociarnos, pero no en cuanto a que esté haciendo propaganda de la esquizofrenia. Aunque no lo crean, hay disociaciones que son necesarias y positivas, porque el hecho de estar envueltos en algo sin poder separarnos de ello, se trata precisamente de una situación, de un caso de patología. Entonces, no hay nada más placentero, porque no se puede dejar de reconocer esto, aún del lado de la salud y de la enseñanza. El ser llevado por lo emocional, uno siente que no cuesta vivir, que no tiene que luchar contra nada, ni luchar para resistir, ni luchar para avanzar. A veces doy la imagen del ascensor o del automóvil o del avión en cuanto a esta situación de lo emocional cuando nos arrastra y nos lleva, y lamentablemente cuando nos seduce mucho para hacerlo porque lo hace desde emociones o más bien recreaciones placenteras. Y en nuestra primera clase propiamente dicha de trastorno de infantilismo hablábamos de la importancia de comprender esto de las compensaciones internas de nuestro psiquismo, que gracias a Dios nos salvaguarda forzándonos a situaciones emocionales extremas, de quedar cristalizados en situaciones, por ejemplo, de locura, pero al mismo tiempo, ¿de qué manera nos salvaguarda? Obligándonos a una situación también extrema, que también es patológica. En principio, agradecer a nuestro psiquismo que de alguna forma nos saca del peligro de muerte o de cristalización o de locura. Y el siguiente paso inteligente es salir del juego, porque si no entramos en un juego pendular que no tiene fin en cuanto no lo reconozcamos o no nos ayuden a reconocerlo, a, como siempre digo, activar un observador, a tener un insight, una autoobservación de nuestros propios desórdenes. Y también podemos hablar de una depresión hiperactiva, aunque suene contradictoria, porque la depresión tiende a ser obviamente pasiva, a generar quietud, pero si son agudamente observadores independientemente de una enseñanza de coaching y de psicología reales, van a notar que hay un tipo de persona a la que podemos catalogar de depresivo hiperactivo, aunque suene contradictorio. Tienen que haber percibido al menos una vez en la vida personas que no podían dejar de hablar, lo cual es una conducta activa que exige esfuerzo y energía, pero siempre de una manera melancólica, o si no definidamente melancólica, como absolutamente reiterativa y como si fuera una válvula de escape incontrolable de la persona. Bueno, ese tipo de conductas pasan por este tipo de personas que no pueden dejar de hablar, o bien con un tono apagado, melancólico, o bien con un tono aparentemente normal y hasta casi por momentos quizás alegre. Pero esa verborragia es difícil que no esté relacionada con que no sea el indicador de una depresión encubierta. Y del mismo modo tenemos el depresivo, siendo la depresión algo pasivo, que se muestra efectivamente como pasivo, que es lo que creo oportuno
categorizar o etiquetar como depresivo asténico. La depresión es un drenaje de energía crónico, la depresión es angustia pasiva y efectivamente puede manifestarse también como una astenia, una quietud general, una parálisis general a todo nivel. Dentro de la gran segunda base de la depresión, que es la orgánica, tenemos ahí una serie de causas, como por ejemplo la carencia de litio en el cerebro, un problema de recaptación de la serotonina, un mal funcionamiento del hígado o del riñón. Saben que son los dos corazones energéticos del cuerpo, tanto hígado como riñón, y puede haber estados de un fuerte drenaje general, físico y anímico, sin una causa clara, y podemos estar teniendo un principio de hepatitis o al menos de ataque al hígado. Están lo que son los fanáticos o los enfermos de la psicomatización, que son aquellos que escuchan, tal cosa está siendo explicada desde la relación causa-consecuencia puramente orgánica, pero sí o sí tiene que haber algo psicosomático, porque todo en el ser humano es psicosomático, porque alguna vez lo escucharon, les gustó la frase, así las frases como muy tajantes, son como muy empoderadoras, resuelven un poco los problemas de inseguridad, estas cuestiones tajantes, definitivas y empoderadoras, y a ese tipo de gente, a los podríamos llamar psicomatizadores crónicos de todo lo que nos pasa, no dejo de recordarles que Hammer, gran precursor de la salud integral y de vanguardia, el mismo Hammer decía claramente que no todo es psicosomático, que quizás gran parte sí, pero tenemos cuestiones puramente mecánicas y tenemos cuestiones puramente microbianas. Entonces, por favor, basta con esto de que 100% psicosomático. No sé por qué gusta tanto esto. Bueno, yo mismo lo acabo de explicar, pero es como que no me termina de convencer. Tanta tontería, porque es una tontería que no pasa porque me guste o no me guste, o no me gustan las tonterías, soy intolerante con las tonterías. Que una persona se meta en la cabeza porque otro fanático se lo mete, de que todo es psicosomático, hace que no veamos patologías dentro nuestro o simplemente disfunciones dentro nuestro, y que no ayudemos a los otros a reconocerlo, a reconocerlas a partir de esta fantasía de la psicomatización crónica de todo. Entonces, puedo tener un problema claramente psicosomático, alguna cuestión orgánica en donde no entre en juego directamente lo psicosomático, pero sí, no puedo dejar de reconocerlo de manera indirecta, porque me veo afectado tal órgano, no tuve un evento psicosomático directo relacionado con la dualidad que efectivamente existe entre tal emoción y tal órgano, pero el hecho de haberlo tenido en algún momento de la vida, quizás en un momento muy temprano que no recuerde, por lo cual eso haya quedado como en grama, hay como trauma oculto, eso me haya dejado sensibilizado el órgano psicosomático correspondiente de esta dualidad, emoción-órgano, y ante un evento efectivamente mecánico, el órgano debilitado por el engrama psicosomático reacciona. Entonces ahí tenemos una situación intermedia. Pero recuerden por favor que existen causas y efectos absolutamente independientes de los psicosomáticos. Son las mecánicas, por ejemplo, el ejemplo de problema mecánico típico, un golpe, y son las relacionadas con ataques microbianos muy violentos, donde cualquier ser humano, por más sano o espiritualizado que esté, estando en un cuerpo humano, necesariamente está en una carcasa con cierta debilidad, y ante un ataque microbiano muy violento, alguna cuestión va a sufrir, desde un cosquilleo mínimo o cierto tipo de enfermedad. Entonces, por favor, basta de psicomatizadores crónicos, es una especie de religión o de secta. Dentro de lo mecánico puede haber una depresión por alimentación. ¿Cuál es el principal aspecto de mala alimentación? Que puede crearnos estados depresivos, si bien no crónicos, al menos agudos. ¿Cuál es la situación de causa de depresión de base mecánica más común? El hecho de
descuidar la alimentación, especialmente en un aspecto muy importante de remarcar, que es que por acción del exceso de glucosa o de exceso de ingestas de glucosa, especialmente en ayunas o en algún otro momento, que sea luego de las comidas, pero con una concentración muy fuerte de glucosa, generemos en nuestro cuerpo una reacción del páncreas de liberación intensa de insulina, por lo cual pasemos a la fase opuesta de hipoglucemia. Como hay una reversibilidad muy gruesa, muy fuerte, muy intensa entre lo físico y lo emocional, una fuerte hipoglucemia puramente de base orgánica necesariamente genera un drenaje de energía anímica y por lo tanto un estado depresivo. Quizás la explicación sea más profunda y no responda de fondo a un defecto de nuestra construcción, sino que todo esté orientado a que el equilibrio final y fundamental de nuestra vida, orgánico, psíquico y de todo tipo, sea hecho por nuestra propia voluntad. Quizás esa sea la respuesta más importante a estas compensaciones bruscas de nuestro interior. Pero bueno, el foco está en explicar este juego de compensación brusca interior orgánico en cuanto a que entender que por qué nos pasa esto con la hiperglucemia y hipoglucemia. Nuestro páncreas es como si fuera una caja boba que toma nota de que necesitamos insulina, de que acabamos de provocarnos un shock hiperglucémico, de alguna manera, literalmente o de manera aproximada, pero no mide, o al menos si mide, no responde de manera matemática a la necesidad de amortiguación de ese efecto, y lo amortigua de una manera brusca, llevando la situación al otro extremo. Y también una cuestión mecánica general que ya mencioné en mi libro como base fundamental del desorden humano, que es la intoxicación por no gastar energía, por no habitar cada una de nuestras partes, por no comprender que la primera necesidad es deshacernos de energía para no intoxicarnos y entrar en un juego siniestro de reversibilidades negativas que se extienden como si fuera una epidemia dentro nuestro. Y ahora pasamos a un desglose más en detalle de este aspecto causal importante de la depresión, que es la angustia, un desglose de lo angustioso. Considerando que efectivamente hay disparadores externos de tipo angustioso para que vivamos una respuesta angustiosa, en ese caso tendríamos la frustración, la inmovilidad. Acá en mi guía pongo metabolismo entre comillas, queriendo significar que hay palabras que las podemos extender a lo integral, a lo general, y sacar el metabolismo de lo puramente orgánico para llevarlo a esto de problemas de metabolismo con lo que ocurre en las situaciones de la vida, y por lo tanto reaccionar con inmovilidad y por lo tanto invitar a este drenaje crónico que es la depresión a que habite en nosotros. Este juego de conductas prácticamente indisoluble que son solo, quieto, encerrado, melancólico y pesimista para resolver de forma negativa lo que la vida nos tira. Los generadores o los disparadores del inconsciente, como aquello que ya mencionáramos, la palabra trauma, aquel sufrimiento lejano en la historia de nuestra vida, pero mal metabolizado, mal asimilado y por lo tanto escondido, y que no por eso deja de manifestarse, al menos a través de su irradiación y de crearnos un malestar, hasta que descubramos justamente que tenemos un ropero interior, un armario interior con algo encerrado que tenemos que tirar o para limpiar o para transmutar en positivo. Cuestiones inconscientes bastante terribles como las de las repeticiones y las obediencias a miembros del árbol familiar. Otro campo causal fundamental para la depresión, quizás mucho menos concurrido que las tres fases de lo psicofísico, es el área de la energía. Ahí al menos puede haber dos problemas básicos, que son tener un desajuste dentro de nuestro campo energético,
generado por nosotros mismos, por problemas de alimentación o de administración general de nuestro organismo. En las intersecciones de este entramado energético generado por el cruce de estas líneas Harman y Curry hay puntos negativos, geopáticos, y el no saber que nos encontramos encima de ellos puede hacer que padezcamos su efecto negativo en la forma de un drenaje energético sin demasiada explicación. Hay formas de neutralizar esto corriéndonos en principio de estos puntos geopáticos, neutralizándolos con diferentes herramientas. Algunas de estas herramientas son nada menos que animales vivos como los gatos, que son grandes esponjas de energía negativa. Y también no podemos dejar de mencionar algo que es menos común y al mismo tiempo en general muy mal interpretado, que es lo que yo llamo depresión existencial. Hay dos tipos fundamentales de depresión existencial. Una relacionada con nuestra necesidad no satisfecha, por supuesto, por algo está este sufrimiento que es la depresión de por medio, de no haber activado al menos nuestro centro de permanencia, nuestro centro transpersonal básico, que es el alma. Siendo seres con potencialidad para activar dos centros transpersonales a falta de uno, dos centros de permanencia, uno que nos lleva a la inmortalidad y otro nada menos que a la eternidad, siempre va a haber una nostalgia, un llamado del futuro, o directamente un reclamo dentro nuestro, haciendo fuerza sobre nuestra conciencia a través de distintos tipos de llamadores externos e internos, por supuesto, como la depresión, para que nos demos cuenta que somos más que lo humano. Cada uno de los 4 aspectos humanos, energía, cuerpo, emoción y pensamiento, en lo más pleno de su salud y su funcionamiento, son, por supuesto, base para un bienestar, para una alegría y para una felicidad auténticas y genuinas, pero no son la máxima realización de la persona, y llegado el punto de la persona estar preparada, al menos de forma elemental, para activar uno de sus centros transpersonales, esto ya empieza a ser una molestia y nuestro interior profundo nos va a enviar señales como, por ejemplo, una depresión existencial. Una vez que nuestras necesidades básicas están cubiertas, salud, techo, vivienda, alimentación, felicidad afectiva, entramos a tener necesidad de encontrar la actividad de nuestra vida, el motor de nuestra vida, aquello que llamamos vocación. Si la vocación no está resuelta, pasamos a tener realmente un problema de salud general, un problema de salud integral, que es un drenaje generado por el hecho de no estar enchufados a nuestra vocación, a aquello que es lo que nos energiza, lo que nos motiva, lo que nos da plenitud. Y reitero, puede haber una vocación alejada de la necesidad de que esté activado nuestro centro transpersonal básico, al menos, que es el alma, pero muchas veces una cosa y la otra, si se quiere, estas dos depresiones existenciales van a ser una, la persona en cuanto ésta tenga más capacidad esté más cerca de poder espiritualizarse. Que el hiperactivo angustioso y el hiperactivo no angustioso, los dos están, por el hecho de ser hiperactivos, cultivando una depresión crónica. Recuerden que somos un juego de reversibilidades, de pares que se influencian fuertemente entre ellos, de una forma, si se quiere, neutra, ni positiva ni negativa. Por tocar uno estamos tocando el otro, pero cuando entramos en un juego ya de influencias negativas, esto es para tener en cuenta desde lo perceptual y desde lo práctico. Tenemos muchos pares dentro nuestro. Actúa el principio de reversibilidad en cuanto a que se influencian
pero de manera negativa, lamentablemente, no solo se influencian en sentido general y neutro, sino que pueden enfermarse, uno puede arrastrar al otro. También podemos decir que uno puede sanar al otro, puede ser la puerta de entrada para que el otro par reversible se sane. Pero no dejen de tener en cuenta que si son hiperactivos, aunque más no sea con base mecánica, necesariamente por compensación interna a largo plazo se están cultivando un estado depresivo, una respuesta extrema, una salvaguarda interna de nuestra propia psicología, que recuerden que siempre van a ser bruscas y van a ser brutas porque o bien es una respuesta exagerada producto de que no estamos, una confirmación de que no somos una máquina perfecta, o bien es un modo perfecto de funcionar porque nos termina obligando, mejor dicho, necesariamente, a que el orden, el equilibrio y el centro sea trabajo de nuestra propia voluntad y no que sea un equilibrio automático que no requiera de nuestra participación más activa. Entonces, no podemos dejar de reiterar que en todo lo que acabamos de desplegar está una de las bases de los principios de nuestra enseñanza, que es el de brindar información curativa, aquella información que solo por tocarnos nos abre la percepción y por qué no nos cura, nos sana y nos protege, en ese caso cuando la huella de nuestra necesidad no sea demasiado profunda. Cuando sí lo sea, cuando estemos afectados por un sufrimiento profundo, un trauma profundo, ahí entramos en otro juego, ya la información puede abrirnos la percepción pero no curarnos. Y en ese caso la información pasa a ser valedera como masa de recursos, información curativa o información sobre recursos, entender el juego, moverse y, por supuesto, invitarlos a una próxima clase de Educación Humana Coaching Integral. Gracias y hasta el próximo encuentro.